acercarse a nosotros para que lo conozcamos, para que de una u otra manera vayamos entendiendo quién es y cómo es Dios. Por eso, fíjense cómo comienza esta: has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Cuando nosotros reconocemos a Dios, cuando nosotros podemos ver las características esenciales de Dios, y esta es la intención de la revelación. Y por eso la importancia de la Sagrada Escritura, por eso la importancia de la Biblia. En este mes de septiembre tenemos que volver a eso. Dios está revelándose. Nadie ama lo que no conoce. Y si nosotros queremos entrar en una relación con Dios, entonces tenemos que definitivamente empeñarnos en conocer a Dios. Dios es Dios, y Dios está en una dimensión distinta a la dimensión en la que nosotros estamos. Sin embargo, el mismo Dios ha querido que nosotros lo conozcamos. Por eso nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Y al hacernos a imagen y semejanza de Dios, el mismo Dios ha puesto un alma racional en nosotros. Y esa alma racional hace que nosotros entonces tengamos la posibilidad de la inteligencia, de pensar en Dios. Es decir, esa alma es donde habita el Espíritu Santo. Es una presencia del mismo Dios. Y esta dimensión espiritual entonces hace que nosotros tengamos una inteligencia espiritual. Una inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual que incluso es más amplia de la dimensión religiosa o de una simple pertenencia a la iglesia. Porque esa inteligencia espiritual, esa es la capacidad que tiene el ser humano de relacionarse con Dios, de relacionarse con Dios. Y por eso nosotros todos tenemos que definitivamente buscar la manera de irnos relacionando con Dios. Pero ¿cómo tú te vas a relacionar con alguien o con algo que tú no conoces, que tú no conoces, que tú no reconoces? Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios. Esta dimensión espiritual que está en nosotros, que es también una llamada a la trascendencia y sobre todo también algo muy importante, que esta misma dimensión espiritual la tenemos todos y por eso todos los seres humanos tenemos una dignidad. Y esa dignidad hace referencia también al hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no otra cosa. Fíjense cómo un tema y otro se va relacionando, un tema y otro se va relacionando. Y por esa razón, entonces, el hecho mismo o el punto de partida, pudiéramos decir, el punto de partida para los mismos mandamientos, para la ley y los preceptos que el Señor nos va a dar, definitivamente hace falta el reconocer y el recordar que Dios es Dios. Porque si no lo reconocemos, nuestro sentido de trascendencia se pierde. Si no reconocemos a Dios, como dice el mismo San Pablo, vana es nuestra fe. Si no estamos conscientes de que Jesús ha resucitado y que está vivo, y eso entonces se convierte en el sostenimiento de nuestra fe, no hay posibilidad de cumplir mandamientos, ni tener preceptos, ni leyes que rijan nuestro comportamiento y nuestros sentimientos y nuestras emociones, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces nosotros podríamos decir que el no reconocer a Dios, el desconocimiento de Dios en la vida de un ser humano trae consecuencias negativas porque eso puede generar que la gente viva sin esperanza.
sin ilusiones, pierda la paz, pierda el sentido de su existencia. Se va a vivir entonces sin un sentido, porque se pierde la dirección de nuestra vida. Por eso es importantísima esta lectura. Has de reconocer hoy, tenemos que reconocer que Dios es Dios, que Dios está con nosotros y tenemos que saber que Él es nuestro Señor. Y nosotros tenemos que saber a quién y en quién ponemos nuestra fe y nuestra confianza. De eso va a depender muchas cosas y muchos comportamientos. Que el Señor nos ayude definitivamente con su Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Nuestra vida material, nuestra condición humana, nos puede a nosotros distraer de la atención que necesita el reconocimiento de Dios y el recuerdo de quién es Dios y quién debe ser Dios en mi vida. Quién debe ser y quién tiene que ser Dios. Reconocer y recordar en esas dos dimensiones. Primero, reconozco que hay un Dios. Y luego recuerdo quién es ese Dios para mí. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi Creador. Y eso va a tener un efecto, porque si estoy aquí porque Dios me ha traído. Hoy, justamente en el cumpleaños de doña Carmen tiene que reconocer en el día de hoy de su cumpleaños que es Dios el que la ha traído a esta existencia. Es Dios el que ha querido su existencia. Y hoy es un día sobre todo para darle gracias a Dios por la existencia y darle gracias a Dios por la madre, por los abuelos, por los bisabuelos y por todo su pasado.